Bueno, retomamos de nuevo después de haber visto Cuates de Australia y nada, los dejo con Marta y para que les cuente un poquito sobre la experiencia de la peli. Gracias. Hola. Bueno, ya me dijeron que faltaba sonido, pero ahí vamos a ver dónde estuvo el error. Más que nada, queríamos hacer un estudio de caso, ¿no? Para ver los trailers y todo lo que, cómo fue el proceso, de esta película. Entonces, vamos de atrás para adelante. La película, en cuanto a festivales, se estrenó en IDFA, en la parte internacional. Tiene un agente de ventas alemán. No es una película que se haya vendido o que se venda fácilmente para cine, aunque es una película hecha para cine, un poco porque internacionalmente su mercado, obviamente la temática, como ustedes pudieron ver, pues es el agua, ¿no? De hecho, la película ha tenido otros sucesos que nosotros no esperábamos, ¿no? O sea, uno cuando hace una película, como bien decíamos, bueno, tenemos como una finalidad, sí, vamos a llegar a IDFA y vamos a tener una gente y vamos a poderla vender y verla aquí, los festivales. En festivales nos fue muy, muy bien. De hecho, por ejemplo, ganamos en el Festival de Los Ángeles y en Los Ángeles también eso nos llevó a que la vieran la gente de la academia y quedamos como en una selección de las películas posibles para llegar a los Óscares, ¿no? Entonces se hizo todo un trabajo de distribución en Estados Unidos. En México también, bueno, en premios y festivales nos ha ido increíble. Y sobre todo, por ejemplo, como es una película difícil en cuanto a la forma, no al contenido, pues ha sido difícil distribuirla en salas de cine, ¿no? Que pensamos que ahí podría ser, pero obviamente lo que decíamos es una película de autor, ¿no? Es una propuesta que tampoco íbamos a hacer un corte de 30 a 50 minutos para la televisión, sino básicamente pues es lo que, ahora sí como dicen, es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, bueno, todo esto tuvo un proceso de 4 años, ¿no? En un principio, ¿se acuerdan que ayer les enseñé una ruta crítica? Esa ruta crítica dividimos en 2 partes, y mientras que el director estaba trabajando en la parte de investigación, se fueron haciendo viajes de investigación que eran parte del desarrollo, pero que a su vez ese material funcionó para la producción de la película. Al siguiente año, pues yo ese año estuve haciendo todas las estrategias, estuve buscando fondos. El primer fondo que busqué fue el de Tribeca, que apoya el guión del director, sobre todo porque a mí me interesaba que él escribiera pues y hiciera esa investigación. Él ya había tenido una beca de investigación de un fondo en México que es el FONCA. Después buscamos dinero para desarrollo de un fondo local en México, y una vez que teníamos obviamente el work in progress, teníamos un brochure, teníamos ya estos 2 fondos, aplicamos al Jan Fragman de IDFA, y eso obviamente, lo que les contaba ayer, eso nos permitió que el estreno pudiera ser en IDFA posteriormente, ¿no? Entonces cada tanto ellos están revisando cómo va el proceso del proyecto. A su vez, pues yo estuve en muchísimos mercados internacionales, en el mercado de Guadalajara, también estuve en una cosa que es para productores en Europa. Afortunadamente entré con este proyecto latino que era el Eurodoc. Eso me permitió conocer a Deckard, que era el distribuidor. En otro mercado que fue el Sunnyside, bueno, se acercó otra distribuidora que era Tarkovsky Films. Entonces, bueno, pues tú ibas seleccionando como con quién te quieres ir, ¿no? Estuve en San Sebastián, y en San Sebastián conocí a Jordi de la televisión en Cataluña, y él ya conocía el proyecto, me vio la cara, ¿no? Obviamente estuvimos hablando mucho del proyecto, y eso también generó que después, cuando el proyecto se evaluara me parece que en Tribeca, pues él ya sabía
¿no?, de este proyecto, y entonces ya podía saber quién estaba detrás del proyecto. Otra parte importante también tiene, bueno, ha tenido como mucho seguimiento en los festivales, porque obviamente también la gente de los festivales, al tú ser productor y tener varias películas en proceso, te dicen, bueno, ¿y este año qué tienes?, ¿no? Entonces, básicamente tú les hablas de tus nuevos proyectos y te dicen, bueno, manténme al tanto, les das las copias y te dicen, bueno, pues me interesa, no me interesa, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, en cuanto a la producción del campo, pues fue muy difícil. Fue muy difícil llegar a un lugar que está básicamente a 3-4 horas, ¿no?, en carretera, sinuosa, sin agua. ¿Cómo armabas la logística de ese lugar? Y nosotros viviendo en la Ciudad de México, es como si fueran de aquí a Cali, ¿no? Tienes que tomar un avión. Y lo que hice fue buscar patrocinio de las aerolíneas durante tanto tiempo para 3 personas, ¿no? El director era el fotógrafo y el sonidista era aparte, entonces eran ellos 2. Conseguí un gerente de producción, yo ya no viajaba, o sea, yo viajé solamente a hacer acuerdos a estos lugares para hacer partícipes a la gente del municipio, del gobierno del estado que estaba involucrado. Y después de eso, pues ver la logística, cuáles eran las necesidades y tal, para saber qué es lo que necesitábamos financiar. Y después tuve un gerente de producción que se llamaba Ignacio Barba, que se encargó de la producción local, ¿no? Además también introducirte a un pueblo de vaqueros, tú como mujer, pues era como de, ¿y esta por qué viene a mandarlos a ustedes, no? Y los otros decían, pues esta es la que paga, ¿no? Entonces era muy difícil, ¿no? Pero también para ellos fue muy difícil involucrarse con la gente, sobre todo con las mujeres, porque de repente pensaban que iban a robarse a las mujeres o a los niños, porque buscábamos a una mujer embarazada. Entonces ellos pensaban que nos íbamos a robar los niños, o sea, como que todas estas partes que tú tienes que involucrarte y que es muy distinta a la ficción, ¿no? Que no puedes decir, bueno, el llamado es a tal hora y vamos a empezar ahora, ¿no? Aquí era como que la gente descansaba a las 12 por el calor, ¿no? Que se hacía, entonces perdías, no podías hacer una hoja de llamado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sino que era como de 5 de la mañana, ¿no?, que salían los coyotes y no sé qué, a las 12, y a las 12 cortabas o desayunabas y luego otra vez, o quizá a veces lo que pasara, porque a veces ahí podías estar, el acercamiento era como estar horas y horas con los personajes. Entonces es ¿Cómo presupuestas estas cosas, ¿no?, en tu presupuesto? Y tú más o menos tienes que hacerte una idea de decir, bueno, van a estar 2 semanas el director con el sonidista ahí, y pues esperando un poco a lo que pase, porque es una película de seguimiento también, ¿no? Teníamos que esperar la lluvia, la vez que fuimos a grabar la lluvia, que estábamos esperándola, no llovió. Entonces tuvimos que esperar un año más para tener la lluvia para la película, porque esa era la parte creativa. Teníamos también, bueno, fue muy gracioso porque contratamos un fotógrafo especialista en naturaleza, con los animales y con las plantas y todo eso que vieron ahí. Y cuando nosotros descansábamos cada tanto, porque obviamente allí no había agua para bañarse, ¿no? Yo me bañaba con esto, así, ¿no?, todo. Y entonces bajabas como una vez a la semana a un hotel, ¿no?, bañarte, agua caliente, camita, todo. Y el fotógrafo de naturaleza dijo, no, pues yo me quedo aquí súper rudo, esta es su primera semana, llegó súper fresco, y él tenía la cámara arriba. Entonces afortunadamente todos nos fuimos, y ese día que estaba como el más soleado del mundo, ese día llovió con granizo y todo, y afortunadamente el fotógrafo estaba ahí, ¿no?, y grabó la lluvia, pero si no tendríamos que haber esperado otro año para que llegara la lluvia. Luego también pasó de que cuando ellos se iban del pueblo, pues nosotros dijimos, haces preguntas, y como gente también del pueblo, pues te decían, oigan, que se van a ir mañana. Sí, ¿ya qué hora se van? No, pues como a las 8. ¿Y por dónde salen? No, por aquí. Tú como productor quieres prever todo, ¿no? No, por aquí salimos todos. Ay, sí, ¿y cómo es el proceso? No, pues cerramos las casas, no sé qué. Bueno, pues estás ahí. Teníamos ya la cámara preparada, no sé qué. Claro, muchos salían a las 5, a las 8, pero iban saliendo como
¿no? Desperdigados, o no sabíamos, o de repente agarraron otra ruta, que porque esa ruta era arenosa y nosotros con nuestra cámara ahí esperando en medio de la nada, ¿no? Entonces son cosas que como productor pues tienes que prever mucho antes y que en documental es mucho más difícil. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que eso es como un panorama básico de lo que sucedió en la película. Hay cosas buenas, hay cosas malas que a veces pasan en este aprendizaje, ¿no? O hay cosas de las que aprendes. Y sobre todo algo que sucedió con la película, que la FAO, que es la Organización de la Agricultura y demás, la tomó la película como un estandarte en el Día Mundial del Agua. Entonces eso empezó a generar otro tipo de público, ¿no? Y eso nos ayudó mucho porque empezamos a entrar a otro público que no teníamos considerado. Cuando el gobierno en esa parte ve la película, deciden ponerle agua a esa comunidad, entonces les llevan un pozo. Entonces, bueno, también son cosas que el documental genera, ¿no? A veces no genera taquilla, no genera tal, pero pues fue una película que ni siquiera se hizo con este objetivo de hacer una película de demanda, pero la misma película hizo que se generara esta situación, ¿no? En cuanto a la ayuda de estas personas. Entonces, bueno, vamos a hacer, si tienen dudas, sobre todo como en el proceso, ¿no? de las películas y cómo se genera. Ya en la mañana vimos todo lo que era el presupuesto. Ayer también hablamos un poco de cómo llegabas a los distribuidores, a los agentes. Entonces, si alguien tiene preguntas, ¿no? En cuanto a la parte de producción, hablen ahora, callen para siempre. Ahí hasta allá atrás. Hola, bueno, no sé si mi pregunta es un poco tonta, pero yo quisiera saber cómo haces un plan de rodaje para algo que es más de observación y que se ve que pues te demoraste bastante tiempo en hacer. Y qué pasa si tú, por ejemplo, empiezas a rodar y no sucede nada de lo que estaba planeado grabar. Normalmente lo que haces, bueno, en este caso nosotros sabíamos muy bien que queríamos lluvia y sequía, ¿no? Entonces veíamos cuáles eran los periodos de lluvia y cuáles eran los periodos de sequía. Íbamos durante esos periodos. Parte de eso es que la investigación es muy importante. O sea, mucho de lo que ayudó es que el director estaba ahí 2 años antes y sabía cuándo pasaría qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando no pasa lo que sucede, es la ventaja del documental. Es como decir, ¿cuál es mi objetivo o mi premisa de este documental? Sin salirnos de esta premisa y darle la vuelta, ¿no? Sacarle como la cualidad al proyecto. Y en este caso, que bueno, la lluvia no llegaba, pues ahí sí no podíamos hacer nada porque no iba a haber historia. En el guión desde un principio decía que con la lluvia llegaba el niño, y si no había lluvia, y pues no había película y tuvimos que esperar 1 año más. Pero básicamente no nos gastamos ese viaje, ¿no? Siempre tratábamos de que la logística, como teníamos el productor local y la gente, decíamos, oye, ya llovió, la lluvia no llegaba. También un poco como el parto, ¿no? Tú no puedes estar ahí las 2 semanas que te dicen que va a parir el niño, pero sabes que como que en ese periodo tienes que hacer un viaje. Entonces, cuando nos decían, no, pues ya se va al hospital y ya van a hacer, pues agarrabas el vuelo, contratamos una chica cámara que fue, grabó. Y así, o sea, es como prever todo lo posible, ¿no? Prever todo lo que pueda pasar. ¿Sí? Sí, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero se gastaron en hacer esta película? En producción, o sea, en rodaje. Estando en el rodaje, ¿cuánto se gastaron? En rodaje, ¿cuánto nos gastamos? Sí, nos gastamos no sé cuántos en dólares. De tiempo. Ah, de tiempo. Es que no podemos pasar la ruta crítica. Pero en tiempo, te digo, la estrategia era distinta. La estrategia era que a la vez de hacer la investigación íbamos filmando, ¿no? Y fue un proceso de 3 años. De 3 años en distintos periodos. Cada 2 meses iba 1 semana el director.
Entonces eso lo hacíamos por temporadas, uno para repetir lo que pudiera pasar, ¿no? En sequía y en lluvia, y cuando había lluvia, porque a veces que nunca llegaba. Y entonces observábamos también el comportamiento de la gente y de los animales, entonces ya sabías la siguiente vez qué es lo que te ibas a encontrar, ¿no? Pero sí, se fueron 3 años. Y lo que sucede que la estrategia fue distinta, a la vez de que íbamos buscando fondos, o sea, de guión, desarrollo, entonces de producción, esto permitía de que fuéramos grabando, ¿no? Cada tanto. Pero nosotros teníamos ya un porcentaje de presupuesto que sabíamos que teníamos que completar. O sea, sí teníamos un presupuesto. Nada más la cuestión es de que los flujos de efectivo y los fondos que fueran llegando en distintas etapas para que pudiéramos tener dinero. Ojo, algo que hicimos durante el primer año, el primero y el segundo año, fue aplicar solamente a fondos de desarrollo. Porque cuando tú aplicas a los fondos de producción, te ves obligados a entregar las películas en cierta fecha y eso te amarra muchísimo, ¿sí? Te limita. Entonces, como nosotros fuimos pidiendo fondos para desarrollo, buscar dinero para desarrollo, eso lo que nos permitía, pues no nos comprometía a nada, simplemente la película seguía como en desarrollo, hasta que obviamente ya dijimos, ya estábamos cerca, nos faltan 3 rodajes, ¿no? Y empezábamos a aplicar ya a producción. Es como una estrategia, ¿no? de abordar la película. ¿Qué más? En la parte de investigación, cuando dices que iban allá y mientras investigaban iban grabando, ¿cómo hacían para conseguir los recursos si supongo no tenían del todo claro cuál iba a ser la historia porque estaban todavía en investigación, ¿no? Yo creo que la premisa la tenía el director desde el principio. O sea, él sabía que quería hacer una metáfora entre la vida y la muerte, entre ciertos personajes que representaran etapas, niños, adultos, niños, un adulto, una mujer embarazada que representaban la nueva vida y las personas mayores que eran como el arraigo a esta ciudad. Sabía que era una película de sequía. Entonces, eso siempre lo buscamos, porque en un momento, pues tú dices, niños, y empiezas a ver con niños, y de repente entiendes como el personaje, después te das cuenta que como que el personaje principal es el pueblo y lo que le sucede al pueblo, pero eso siempre lo tuvo claro, ¿no? Y entonces sí se buscó como actividades que tuvieran que ver con los niños, y por ejemplo la mujer embarazada estaba desde el guión, ¿no? Que quería una mujer embarazada, y lo que hicimos fue buscar una mujer embarazada. De hecho había 3, una de repente dijo eso, que le queríamos robar el niño, otro dijo que otra ya quería dinero, obviamente, porque también eso sucede, y pues con ella seguimos todo el proceso. No estaba planeado que fuera, que podría tener la posibilidad de abortar, pero eso al final le dio dramatismo y nosotros ya llevábamos 6 meses de seguimiento con esta señora, ¿no? Y capaz que se hubiera perdido al niño también, eso hubiera sido parte de la historia, ¿no? Pero sí, el director lo tenía como claro. O sea, siempre es como muy importante la premisa, qué estamos buscando, cuáles son nuestros posibles personajes, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer una película de esposas de mineros, pues me voy a conocer a estas esposas e identifico cuáles aportan qué a mi película, ¿no? Y de ahí la observación durante la investigación tiene mucho que ver, ¿no? La observación en la investigación, eso te puede generar en la cabeza un plan imaginario, un plan de rodaje imaginario, de decir, todos los días en las mañanas las señoras se levantan a hacerles la comida a sus maridos, y eso pasa absolutamente todos los días. Al día siguiente tú ya vas a saber que se levantan, dónde puedes emplazar la cámara, ¿no? Dónde van a comprar las cosas. O sea, esa es parte de la observación, ¿no? Y de la investigación. Por ejemplo, para buscar aplicar a fondos de desarrollo, cuando tú pasas la carpeta de producción, ¿no tienes, por ejemplo, que hablar un poco ahí como de los personajes? Y si estás en esa búsqueda que no tienes todavía claro qué personajes vas a usar, entonces, o sea, lo mismo, planteas como posibilidades, sí, y presentas tu proyecto como exacto. Posibilidades. O sea, en este caso, personas mayores, adultos,
¿no? O mujer embarazada, tú todavía no tienes el nombre de esa mujer embarazada, pero sabes que quieres una mujer embarazada, adultos, y sobre todo pones viejos, ¿y qué te van a dar? O sea, ¿qué te aportan a la película? ¿No? ¿Qué quieres de ellos? ¿Por qué los quieres entrevistar? Bueno, porque aportan el arraigo, porque aportan ¿qué les vas a preguntar? Normalmente cuando haces una presentación del proyecto pones como las posibles preguntas, ¿qué quieres preguntarles? No sabes qué te van a contestar, ¿no? Entonces tus posibles preguntas es de ¿qué les quieres preguntar a esas personas mayores? Pues que les vas a preguntar ¿por qué viven ahí? ¿Por qué no se han ido si no hay agua? ¿No? ¿Cuándo llegaron a vivir ahí? Si así era la vida igual cuando ellos crecieron, o sea, haces tu lista de preguntas y eso es como muy valioso, ya en el camino capaz, y muchas veces lo que me ha sucedido es que encuentras personajes que crees que son tus personajes pero se vuelven como demasiado protagonistas y a veces te das la vuelta y el personaje realmente estaba atrás de ti, ¿no? Y entonces a lo mejor empiezas a trabajar con ese personaje durante la investigación. Uh-huh. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas. Una de ellas es, ¿quién hizo la elección de fondos y la ruta crítica de los fondos a los que aplicaban? Yo. ¿Si el director o tú lo hiciste? No. Esa es parte de mi trabajo. Okay. Esa es parte de mi trabajo y yo creo, o sea, tú como productor haces toda la estrategia de financiación. Obviamente te sientas con el director, ves las necesidades, ¿no? Es decir, o sea, cuando me dijo, no, pues esto necesitamos, imagínate, no es lo mismo observar algo durante un año que observar, durante unos meses que observar algo durante un año, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues para este proyecto necesitamos mínimo 2 años de investigación, ¿no? Okay. Pero aprovechemos, o sea, ya que vamos a hacer el viaje no vamos a estar sentados, ya llévate la cámara y graba, ¿no? Y al menos esas entrevistas que grabes a lo mejor te van a servir para investigar, para escuchar, para luego preguntarle a alguien más, ¿no? Y al final muchas de las entrevistas de la investigación, mucho material, o sea, que pensábamos que no iba a funcionar, está en la película. Okay. La otra pregunta es si repitieron postulación en algún fondo internacional, es decir, si se presentaron, se la negaron y volvieron, o siempre dieron con... No. Afortunadamente no. Qué bueno. No, yo digo, esa experiencia te la da la vida y cómo vas produciendo, ¿no? Y es decir, apuestas por un fondo, por eso decíamos, no todas las películas son para todos los festivales, no todas las películas son para todos los fondos. Sobre todo porque tú dices, voy a aplicar a este y a este. Por ejemplo, hay un fondo que no nos dieron, bueno, lo que sí hicimos, creo que sí, el fondo que no nos dieron era Sundance, ¿no? Porque obviamente estábamos en un proceso que nos faltaba como más la estrategia de distribución, de dónde se iba a ver, la parte alternativa, la parte esta de capaz de que ecología había que resaltarla, pero pues en ese momento todavía no teníamos esos elementos. Y bueno, ahí en realidad también es que porque ya teníamos el Tribeca en guión. Entonces, también muchos fondos te quitan, o sea, dependiendo del país, te eliminan uno de otro, ¿no? Pero en realidad, pues nosotros queremos aplicar a Sundance Producción, ¿no? Y para pero cerrar, pero es eso, o sea, no todas las películas son para todos los fondos. Y del fondo que comprende el ITFA, ¿a cuál se presentaron? ¿Desarrollo, producción o post? Producción. Ah, listo, gracias. Producción, sí, ya fue como la etapa de producción. Que eso es aconsejable, ¿no? O sea, ver cómo apostarle, porque recuerden, o sea, apostarle al fondo cuando ya estés listo y preparado, porque hay veces que tú dices, sí, ya está, aplicas por aplicar, vamos a ver qué sale, y el siguiente año capaz de que tu proyecto creció y ya no puedes aplicar a esos fondos. De hecho, muchos fondos te dicen que si aplicas una vez, ya no te vuelven a aceptar. Tenía el micrófono allá y luego acá, y ya van 2 horas. ¿Cuál fue el formato de grabación? ¿Cuántas horas grabaron y cuántos cortes de edición hubo? ¿Cuál fue el formato de grabación? Bueno, grabamos obviamente por las necesidades de la película. Las necesidades de la película eran que no podíamos usar tarjetas digitales, 1, porque no teníamos electricidad, teníamos 2 paneles de luz que nos permitía solamente cargar baterías, y 3, hay muchas cámaras que se calientan con altas temperaturas, sobre todo las digitales,
Las tarjetas, la descarga, la tierra, todo eso nos permitía hacer todo eso. Lo hicimos a la antigüita con una Panasonic y cintas, ¿no? Obviamente se terminó en 35 milímetros. Es una película que está terminada en 35 milímetros con sala Dolby, THX 5.1, Y qué más, las horas de grabación. ¿Cuántas horas de grabación y qué más? ¿Preguntaste? ¿Cuántos cortes? Mira, normalmente lo que hacíamos, creo que fueron 80 horas, tampoco fueron muchos, ¿eh? A pesar de que fueron 3 años, no fue mucho de lo que se hizo. Y lo que hacíamos es de que teníamos un asistente de edición. Ellos iban seleccionando, por ejemplo, el director quería como secuencias de animales, ¿no? Secuencias de sequía, secuencias de agua, secuencias de niños. Entonces se iban grabando como temáticamente, se iban editando. Y teníamos también un editor que es el que construía toda la estructura con el director, y cada lunes veíamos un corte. Fueron aproximadamente unos 3 meses ya de llegar al corte final, y cada semana veíamos un corte, ¿no? En realidad fueron 6 meses de trabajo en todo este proceso previo de armar el proyecto, y luego ya 3 en cuanto empiezas a la estructura. Si hay una cosa bien particular son los pitch. Me gustaría que nos contaras cómo fue el pitch del proyecto en su etapa de desarrollo y cómo fue el pitch del proyecto en su etapa ya de producción, cuando presentaron a los fondos a producción y cuando presentaron a desarrollo. Sí, mira, parte de este pitch, o sea, te voy a contar sobre todo el proceso que tuvo este pitch, ¿no? El pitch era como en una comunidad del desierto en el norte de México, hay un pueblo que tiene que hacer un éxodo porque ya no hay agua, era algo así. Y de repente cuando te enfrentas a los europeos, ¿no? Tenía más relación hablar como de una comunidad de vaqueros que tienen que irse, que se van con la lluvia. No, esperen, una comunidad de vaqueros que dejan sus tierras y regresan con la lluvia. Era así, ¿no? Porque hay una sequía, una cosa así. Entonces, como que el elemento vaqueros y sequía tuvieron que ver mucho en ese pitch, porque el tema sequía era como pues el boom de, ¿no? El calentamiento global, la vida, pro ecología, Y el tema vaqueros, no sé por qué funcionó muchísimo en otras partes, ¿no? O sea, de cowboys, pues era como súper importante mencionar que eran vaqueros, porque creo que como que nadie relacionaba que todavía había vaqueros en esa zona. Entonces, así fue, ¿no? Tú piensas a veces que un pitch para nacional, para la gente, pues funciona, porque dices Coahuila, mucha gente, o el norte de México, te imaginas, y el desierto y la sequía y se mueren los animales y obviamente pues tema vaqueros y sequía vendió mucho más en los fondos internacionales, así fue un poco el proceso. ¿Toda la financiación la consiguieron por fondos o hubo inversión privada? Bueno, nuestra inversión, como te digo, hubo mucho de aportación propia porque nosotros teníamos la cámara, no aportamos honorarios más que en la parte de desarrollo e incluso tampoco porque como teníamos los fondos de guión, entonces el director sí cobró durante el desarrollo. Nosotros compramos una camioneta que nos salía mucho más barato comprarla porque la íbamos a usar durante 3 años al inicio del proyecto y la dejamos allá y ahora ya la tienen, es de ellos, pero es una camioneta usada, no se creen que es como una Silverado, ¿no? O sea, fue una camioneta usada que obviamente era doble terreno, que sabíamos en costos que eso, de alguna forma, o sea, el alquiler por día son $150 en México por rentar una camioneta. Y luego se ponchaban llantas y no sé qué, entonces imagínate eso, multiplícalo por 1 año, multiplícalo por 4 años, pues iba a ser muy caro. Entonces, como todas esas aportaciones en especie las pusimos nosotros,
Y después, bueno, patrocinios del gobierno del estado que nos daban gasolina, nos daban despensa. Los hoteles también fue como una colaboración con un hotel donde bajábamos cada tanto. El avión, todos los aviones para volar también fue como una negociación con una empresa privada, ¿no? Y después, pues ya nada más también fue fondos, o sea, sí tuvo de todas las financiaciones. Y el Fondo Nacional, o sea, el Fondo de Foprocine en México. ¿Y la compra de la camioneta la sustentas por parte de aporte? O sea, ustedes la Sí. compran con su plata. Nosotros la compramos con nuestro dinero. Ajá, y la colocan como aporte. Y la pusimos como aportación de cuánto hubiera costado tener esa camioneta durante tantos años, ¿no? Que al final, bueno, nos hubiera debido la producción, ¿verdad? Si la hubiéramos rentado tanto tiempo, entonces también hay que decir, bueno, pues sí, le pones un costo, pero no es $150, le pones $150 a la semana, capaz, porque ya también es una camioneta usada, sin chofer, entonces es un poco saber cómo vas a costear ese tipo de cosas. Alguien dijo ahí atrás que ya se me perdió, ya no quiso. Estamos. Pues dígame. Mi pregunta es de orden ético. ¿Qué tan importante es en las convocatorias aclarar las relaciones de autoría y autoridad con determinadas comunidades? ¿Tienen en cuenta esos aspectos de poder o no? Claro, de hecho para introducirse a ese proceso tardó 1 año la primera parte. Nosotros vivíamos ahí, o sea, rentamos una casa, ¿no? Y vivíamos ahí y teníamos que asumir vivir ahí y ser parte del pueblo, de la comunidad y también estar involucrados con ellos, y eso pasa, bueno, en todos los documentales. Costó mucho trabajo porque ahí es la típica historia de la familia de los ricos y los pobres, ¿no? Los pobres son los que trabajan la candelilla, la hierba esa que veían que sacaban todos los días. Esos son la gente que no tiene tanto dinero y trabajan por eso. Y los ricos son los que tienen el ganado, ¿no? Los que andan en caballos y todo eso, esos son los ricos. Entonces hay esas dos familias, y todos se casan entre primos y tal. Entonces, para que nos dejaran filmar, pues el director, o sea, casi a golpes, ¿no? Una vez casi lo sacaban, porque tenían que estar de acuerdo las dos partes. Entonces, una parte estaba de acuerdo y la otra no. Y entonces ahí se empezaron como a pelear, pero obviamente tenemos un release. Un release quiere decir como la autorización de cada uno de los personajes. Habitan 100 personas, tenemos cada uno de los releases firmados, de todos, de todo el pueblo. Íbamos así con la camioneta y un altavoz de ahora pase a la casa, a la comunidad, no sé qué, ¿no? O mañana vamos a pasar a firmar para la filmación, ¿sí? Y así íbamos filmando todo, ¿no? Hubo un día que bueno, las fiestas también, como que tú como productor también haces aportes a la comunidad, porque al final estás trabajando con ellos y es un día de llamado y es un día de que ellos a lo mejor pierden de trabajo, no sé. Sí, a eso es a lo que voy, ¿no? Hay veces que no pagas en efectivo, pero si no haces aportes, ¿no? Por ejemplo, a esta gente que nos ayudó muchísimo, pues les regalamos la camioneta. Yo conseguí un refrigerador de gas, que en mi vida sabía que existía el refrigerador de gas, y ese refrigerador lo donamos al hospital. Bueno, el hospital es un 4x4 para que tuvieran antitetánicos y todo para los bichos y demás. O sea, son aportes que nosotros fuimos haciendo a la comunidad, no meramente tienes que pagar un sueldo, pero sí, digo, estás trabajando con ellos, entonces das una aportación y eso es válido. En el presupuesto yo pongo aportación a los personajes, ¿no? Porque lo que sucede que, bueno, en esta cuestión moral que decías, después los personajes, pues pasa que te quieren cobrar, ¿no? Y cuando ven dinero y piensan que estás en festivales y y que ellos se van a volver famosos y estás lucrando, pues obviamente te empiezan a cobrar, ¿no? Le pasó a Ser y Tener, no sé si vieron esa película de Nicolás Philibert, que le pasó que tenía el profesor y también después quiso tener regalías, tuvo una demanda y demás. Entonces siempre pasa, la gente es buena pero a veces cambia. Entonces es bien importante que ustedes cuando empiecen tengan firmado un release, ¿no? De esos personajes sobre todo, porque
Cuando haces una película de personaje, igual de casting, no sé, no gente que esté involucrada. Cuando haces tu primer acercamiento, pues no les vas a decir, bueno, sí, fírmame mi release, ¿no? Eso un poco de confianza y tal. Pero cuando basas la película en un personaje o en un acontecimiento, sin ese personaje no tienes película, ¿no? Y hay veces que piden dinero y por eso a lo mejor tu proyecto está increíble, pero si tú no tienes ese contrato o precontrato con el personaje o del material que vas a usar y demás, obviamente te van a decir que no, porque nadie les asegura que mañana se levante el personaje y te diga no quiero trabajar contigo, ¿no? Y entonces ese dinero, ¿a quién se lo devuelves? ¿Sí? Bueno, les quería enseñar muchas cosas. No, porque está, después quien se quiera acercar les puedo pasar como un poco el link pues de que vean el tráiler, o sea, para que vean el proceso. De hecho en YouTube están los dos tráilers, el primero con el que pedimos financiación y el último, y verán la diferencia en que tiene un teaser, ¿no?, de desarrollo y luego un tráiler de venta de la película, ¿sí? De hecho está creo que también en la página de internet, el póster y todo eso. Ya, después, ahorita les voy a dejar aquí, quien quiera ver más o menos el brochure que utilizamos para la promoción, o sea, el brochure de la financiación para buscar dinero, que eran 4 paginitas con fotografías y todo, que es como una o sea, la carpetota la hicimos en 5 páginas, ¿no? Entonces, ese todo el rato se los paso para que lo vean más o menos. ¿Estamos todos los que estamos y somos todos los que somos? Pues sí. Ya está, ya lo recuperé también de acá, ya, tranquilos. Vamos a ver, vamos a repasar rápido el pitching. No se quieren pasar más adelante o están ahí muy bien, hasta atrás, no sean miedosos. Elementos del pitching. ¿Para qué sirve el pitching? Vamos a ser participativo para que no nos dormamos, ¿no? ¿Para qué sirve el pitching? Ya habíamos hablado un poco. A la de una, para vender la historia. ¿Qué más? Para recoger fondos. Dígame dónde para recogerlos. Voy. ¿No? Para convencer a alguien. ¿Cuándo empiezas y cuándo terminas a pitchar tu película? Pip, pip. ¿No? ¿Pueden pitchar con una idea? Es el verbo pichar. Yo picho, tú pichas, ellos pichan, todos pichamos y somos pichones. No sé qué significa, pero suena igual. Exacto. Pues pichar, el verbo se verbo pichar. ¿En dónde es? ¿Es aquí donde dicen pichar? Es como invitar, ¿no? ¿O eso es en otro lugar? Bueno, ni modo. Entonces, el pitch tiene el objetivo de vender la historia. Surge obviamente, como decíamos, del béisbol, ¿no? De tirar la pelota y cacharla. Y ¿cuál es la finalidad? Vender la historia en el menor tiempo posible y sobre todo que el que está delante de ti le entienda y que cache la idea, ¿no? Entonces podemos vender la idea, podemos vender, entre más elaborado esté tu pitch, o sea, puedes llegar, por ejemplo, a los mercados donde hay foros de pitching. Y lo más importante es que, por ejemplo, tú puedas vender tu idea en 2 líneas, ¿no? Por ejemplo, lo que decían el pitch más famoso y uno de los más famosos y más cortos, el pitch de Alien, ¿saben lo que era? ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Tiburón en el espacio.
y ese era un pitch, ¿no? O Romeo y Julieta en tiempo actual, ese es un pitch. Lo único que tienes que hacer es que cause interés, ¿no? Para que después, ¿cómo que Tiburón en el espacio? Bueno, pues entonces vamos a ver de qué más, ¿no? Dices, quiero saber más de la película, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, en los foros se utiliza el pitching en 7 minutos, ¿sí? 7 minutos de pitching donde tiene que caber todo tu proyecto, toda tu película. La finalidad del pitch es que tú logres sintetizar, ¿no? La sinopsis, quién está detrás del proyecto, cómo vas a contar la historia, y obviamente la parte financiera no es de que no les vas a enseñar un presupuesto, ¿no? Entonces hay unos tips, me voy a ir muy rápido. Son las 5 Ws que alguien la mencionó ayer, pero se utilizan para el pitch, que es el what, ¿qué es? Pues es la historia, exactamente. ¿Cómo la voy a contar? ¿No? ¿Cómo la voy a contar? Ayer hablamos de cómo la voy a contar, que iba en conjunto con el tratamiento. Ajá. Y esto es muy importante porque yo tengo que visualizar la película, ¿sí? O sea, me tienen que dar una imagen o una escena donde yo me pueda imaginar el tipo de película que están haciendo. ¿Dónde sucede la historia? También eso es importante. ¿Quién está detrás? Repasamos un poco lo de la carpeta de producción, ¿no? ¿Quién está detrás del proyecto? Fotógrafo, director, sonido, si han tenido algunos premios, si hay alguna institución detrás de su proyecto, y pues el cuándo, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar? ¿En qué estatus está? Estoy en etapa de desarrollo y busco dinero para producción, estoy en producción, busco para postproducción, es bien importante, ¿no? ¿Cuánto cuesta? También sería la pregunta, que sería, la película cuesta tanto, hasta el momento tengo 20% de la financiación y estoy buscando el 80%, siempre en un pitch se habla de porcentajes, entre menos palabras digas es mucho mejor, porque tienes 7 minutos, ¿no? Para contar esta historia. Entonces, ¿hay estructura para contar un buen pitch? Sí hay una estructura. Primero, bueno, obviamente se dice presentación, quién soy yo, ¿no? A veces, si estás con el director, pues él es el director de la película, es su ópera prima, o él es el director de la película, ha tenido esta película, o ha ganado en tal festival. Y yo soy el productor. ¿Por qué? Porque toda la gente sabe o quiere saber con quién está hablando y con quién va a hacer negocios, ¿verdad? Y entonces también el director, como que a veces los directores cuentan muy lindo las historias, pero de números no saben nada, o al revés, ¿no? Los productores no tienen como esa intención para contar las películas, pero es muy importante que tú como productor asumas la película y la cuentes con el mismo interés, y que me vendas la historia como si fuera tuya, o sea, básicamente porque la película es tuya, no es decir, es que el director sabe y traes todo el tiempo al director, no, porque el que está consiguiendo el dinero es el productor. Entonces es bien importante que ustedes cuenten la historia, ¿no? Que me vendan la historia, y sobre todo que me demuestren pues pasión, o sea, que cuenten la película y que demuestren esta pasión por contar la historia, ¿no? No echarse para atrás, como ayer decíamos, no decir, bueno, sí, mira, puedes invertir en mi película, pero pues todavía no está terminada, y tengo esto, pero le falta esto. No, es decir, tienes la oportunidad en la vida, ¿no?, para invertir en mi película, ¿sí? Estudiar los públicos, estudiar toda esta parte, porque básicamente el pitching es una sola oportunidad. No vas a ir, no, espérame, se me olvidó esto, tengo que ir otra vez a contarte la película. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces es bien importante que el productor asuma el proyecto como propio, ¿sí? Bueno, una vez que nos presentamos, pues hacemos como la anécdota de cómo surgió la historia, porque a veces eso es importante para algunas películas, o el logline, ¿no? Decir, contar la historia en 2 o 3 líneas.
¿Ok? Es importante decir el título, el género y la duración en un pitch. Sí, claro, ¿no? Ese es muy importante, incluso el formato, ¿no? La película está filmada y se va a terminar en tanto. ¿Por qué? Porque si me encuentro con un distribuidor, dice, bueno, esta es una película para tele, o esta es una película para cine, ¿sí? O esta es una mezcla rara, ¿no es cierto? No, pero así le das como una intención a la gente que te está escuchando de qué tipo de película es, ¿no? Incluso el género, ¿sí? Lo que ayer hablábamos, el género, cómo describimos el género. Ahora, otra parte es de, hay que concientizarse, no quiere decir que lo digan en un pitch, pero seguramente a veces que les preguntan, ¿y qué les van a preguntar en un pitch? ¿Qué la hace diferente a las demás? Esa es la típica pregunta del pitch. ¿Y se acuerdan que ayer hablamos qué hacía diferente a las demás la película? La visión del director, ¿se acuerdan? ¿Por qué será del interés del público? ¿Sí? O sea, sí, está muy padre que tú quieras hacer tu película, a mí me gusta, pero ¿le va a gustar al público sí o no? Y entonces para eso es muy importante que ustedes definan qué tipo de público es el que puede ir a ver mi película, ¿sí? En dónde se va a ver. Por eso estábamos hablando de hacer esta estrategia antes y de hacer esta búsqueda de hacia dónde quieren ir con ese proyecto. Y muy fácil, es como de por qué yo te tengo que dar dinero, ¿sí? O sea, ¿qué voy a ganar yo? Entonces ustedes también tienen que tener como esa respuesta bajo la manga, ¿no? Muchas veces llegan y te dicen, bueno, ¿y qué quieres de mí? Dinero, pero ¿cuánto te hace falta, no? Entonces para muchas empresas grandes dices, uy, tan poquito, no, o a veces a muchas chiquitas, pues tanto, tampoco, ¿no? Porque entonces hay que estudiar muy bien a quién le vamos a hacer un pitch. También, por ejemplo, en la industria lo que sucede que cuando estamos en un mercado, uno selecciona todas las productoras y quiere hablar con todos los productores o todos los distribuidores, pero por ejemplo a mí en mi caso a veces me llegaban películas de ciencia ficción y digo, bueno, está muy padre el proyecto, pero yo produzco documentales, ¿no? Entonces hay que estudiar muy bien a quién están pidiendo las citas, quién está detrás de esa empresa, ¿sí? Por otra parte, una vez que cuenten qué es la historia, ¿no? El cómo la voy a contar, quién está detrás del proyecto, cómo la voy a financiar, ¿sí? ¿Cómo voy a financiar esta película? Que es obviamente si tengo aportes, si no tengo aportes, o dónde voy o cuáles son mis posibles coproductores o financiadores. Eso está dentro del pitch. Tú al final, el productor dice, bueno, la película cuesta 7 millones de euros, no sé, y tengo el 20%, ¿no? Estoy en búsqueda del tanto por ciento, y ahora tengo un apoyo de tal empresa o tal institución, ¿no? Y eso es también importante. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Dudas del pitch? Hablen ahora que después no los voy a dejar hablar. O más bien después los voy a hacer hablar. Después, cuando los vea aplicando al fondo, no quiero que así contando esa historia. No, sobre todo tiene que tener un orden, ¿no? No te puedes regresar. O sea, por ejemplo, algo que tiene el pitch es que solamente tú sabes tu historia, solamente tú sabes tu proyecto. Muchos se ponen nerviosos, pero al menos de lo que no está escrito y lo que tú no me digas, yo no me voy a enterar. A lo mejor tiene muchas más cualidades tu proyecto, o a lo mejor yo lo que quiero saber es más sobre cierto tema porque falta esa información en tu proyecto, y entonces para eso es un pitch, ¿no? Sobre todo aquí es como decir, yo tengo dudas en esto. Entonces si les preguntan en eso, focalícense, ¿sí? En esos puntos que a lo mejor están un poco débiles. Entonces yo creo que ustedes en un pitch pues tienen que tener como toda la confianza de que solamente ustedes saben de su proyecto. No se vale decir no sé. El pitch, por ejemplo, no existe la palabra no, ¿sí? Porque una palabra negativa que antepones, tanto, por ejemplo, muchos directores dicen, ¿y cómo vas a filmar tu película?
no quiero esto, no quiero un guión, no quiero actrices reconocidas, no quiero una luz tenue, no quiero. Entonces, ¿qué quieres? Te están diciendo cómo, ¿no? Entonces, el no existe, ¿sí? El no sé tampoco. Siempre tienen que tener una respuesta para todo, ¿ok? También lo que tienen que hacer es como hablar en un pitch de los elementos, digamos, los valores de producción, ¿no? Lo que resaltamos, lo que decíamos, hay que dosificar la información, ¿no? Lo que decíamos que no es que mentir, sino dosificamos y resaltamos básicamente lo que a nosotros nos interesa que sepa otra persona. Se puede pitchar un proyecto en distintas instancias, por ejemplo, para una empresa privada como para un foro de coproducción, ¿es el mismo pitch? No, entonces hay también como que preparar, ¿no? A lo mejor tampoco el pitch es como para el fotógrafo que quieres convencer o el editor, ¿sí? Entonces, igual, hay que preparar como este pitch, digamos, la historia va a ser la misma, eso nunca cambia, y de cómo lo vas a contar tampoco cambia, pero la forma de convencer a un fotógrafo no le vas a decir el presupuesto, ¿no? Sino le vas a vender que cuentas con la ultra cámara Sony último modelo, y eso es lo que le va a encantar, ¿no? O que lo vas a mandar a Venecia cuando vayas al festival, yo qué sé. Entonces tienen que convencer a la gente, ¿me explico? En ese sentido. ¿Qué más? ¿Alguien ha estado en un pitch? Uno. 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Nadie más quiere hacer preguntas? No. Porque, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si lo comenté aquí, ya no fue aquí, de como que 5 minutos causan interés y atención en una persona, ¿no? Entonces, en 7 minutos, sobre todo en los foros y sobre todo en las mesas de trabajo, te hacen citas te dicen, tienes 5 minutos porque tengo una cita con otra, entonces, ya no son 7, son 5 minutos, más auméntale 2 minutos de un teaser, ya está, ¿no? Entonces tienes 5 minutos para hablar de tu película. Dígame. Está bien en un pitch utilizar, por ejemplo, no sé, darles algo a los jurados como una fotografía, una postal, o proyectar algo, o pues del proyecto, quiero decir. O sea, al final para generar recordación. Exactamente. Siempre tiene que ser al final. ¿Por qué? Porque si tú me das esto al principio, yo lo que voy a hacer es estar leyendo y no te voy a poner atención, ¿sí? Entonces es buenísimo siempre al final, ¿no? Normalmente lo mejor es algo que quepa, que sea una tarjeta, una postal, algo que se pueda guardar, que no lo dejen ahí tirado, ¿no? Que no sea un folder enorme porque lo van a dejar por ahí, y sobre todo que tenga que ver la fotografía, la postal con la relación de la película, ¿sí? El título enorme, regresamos al título que hablábamos ayer, y contacto, ¿no? Entonces sí está bien, pero al final del proyecto, normalmente cuando vas hacia un jurado no te califican por el material que entregues, sino el pitch. Sobre todo cuando ya tienes charlas con la gente de industria, con productores o distribuidores, ¿no? Porque incluso ellos agarran tu postal preciosa y ponen con cualquier bolígrafo así enorme, me interesó, ¿no? Está en proceso. Entonces van y lo guardan ahí en su bolsa, ¿sí? Es así. Ahí atrás. ¿Qué opinas, por ejemplo, de hacer como una performance en un pitch? Es una pregunta. Dicen que uno tiene que generar recordación, ¿sí? Seguramente si el proyecto es bueno, pues tendrá recordación, pero a lo mejor uno se puede esmerar. ¿Qué opinas? Que no te esmeres mucho, porque
el proyecto va a vender por sí solo, ¿sí? Lo que tienes que causar es interés. A mí me pasó, yo en Morelia Lab llevo desde el 2005, 2004 haciendo el pitch, ¿no? El taller de pitching. Entonces, una parte importante del pitch es no improvisar. Si ustedes ya ensayaron su pitch, no improvisen. No porque se pongan nerviosos y vieron que el de al lado trajo florecitas y flores y chocolates para el jurado, no improvisen. Porque si están viendo por ahí el streaming se van a acordar muchos. Hubo, por ejemplo, un pitch donde el proyecto era precioso, lo tenía todo, ¿no? Como para ganar, el productor era como muy bueno y tal. De repente se para en el foro, saca su tapete de yoga y dice, bueno, vamos a relajarnos, ¿no? Entonces empieza a hacer yoga antes de un pitch. Obviamente el jurado no le pareció gracioso. Todos los compañeros lo que hicieron, pues sí, fue pararse a hacer yoga y demás. Pero por solidaridad, ¿sí? Pero todo el jurado así como de este payaso y entonces arruinó su proyecto, porque además su proyecto era pues hablaba de muerte, hablaba de una búsqueda de desaparecidos y tal, pues no tenían absolutamente nada que ver. Si tu proyecto es de yoga, haz yoga, ¿me explico? A eso me refiero. O sea, si haces un performance tiene que ser, pero el proyecto vende, ¿no? O sea, lo que sí, una recomendación es de que ustedes se imaginen la película y se imaginen las secuencias o lo que van a decir, porque trabajamos con imágenes. Entonces, esa imagen tienes que lograr transmitirla, ¿sí? Muchas veces se cuenta el principio o el final de la película, pero yo lo que quiero es imaginarme, o sea, con lo que tú me digas es imaginarme, porque para performance, digo, para eso llevo un teaser, ¿no? Entonces, a veces es contradictorio porque no sabes quién esté ahí. Si tu película es de comedia, pues sí, puedes hacer un stand-up ahí y hablar y hacer tu pitching en ese sentido, ¿no? No sé, básicamente, o sea, esa es mi recomendación, no improvisar y digo, si tu documental o su película es de yoga, pues una vez, por ejemplo, había uno que se llamaba Algo de perfume, una película que tiene que ver con el perfume, y entonces empezaron a soltar así como perfume, incienso en la sala, ¿no? Entonces, todos así con alergia y demás, pues ya nadie le puso atención al pitching. He visto cada cosa. Sí, bueno, alguien me contó que aventó un rollo de papel higiénico así como para llamar la atención, ¿no? Entonces ya desastre, y la película era así como súper triste, y entonces el jurado también se enojó. Mil cosas que han pasado. Deberíamos de contar anécdotas para no hacer en un pitch, ¿no? Una pregunta, pues, por lo visto, por la pregunta anterior del performance, creo que responde mi pregunta, pero pues no sé del todo, es si se puede acompañar el pitch con una presentación, o sea, o es simplemente uno solo contra el jurado y ninguna ayuda como visual o Mira, PowerPoint. a mí no me gustan las presentaciones. ¿Por qué? Porque no estamos en la escuela. Y básicamente la finalidad para que tú hagas un pitch es para conocer quién está detrás de ese proyecto, para conocer la personalidad. Cuando tú estás así con un PowerPoint te pones todo nervioso. Entonces, más bien yo quiero conocer a la persona, ¿sí? Quiero conocer, que me cuentes, transmitir pasión. Entonces yo quiero escuchar tu historia. Los PowerPoints, a veces no hay algunos pitch que te piden apoyo de tal. Pero bueno, ya entonces, ¿para qué estoy diciendo lo que está escrito? ¿No? Entonces también es un poco así. Lo que sí es un teaser, un buen teaser, eso sí ayuda. O imágenes de investigación. Cuando estás buscando dinero para desarrollo, pues llevas tus imágenes de investigación o fotografías o tal armado, que puede ser un material que te ayuda a respaldar, ¿no? Es decir, estoy en etapa de investigación y estas son una de las fotografías o el personaje también, para que la gente también se logre enamorar del personaje, una fotografía del personaje o de la locación o de la situación, ¿no? Eso te ayuda mucho más que un PowerPoint, porque el PowerPoint lo que hace es como distraerte y distraer la atención, pero yo quiero que se fijen en mí y que se acuerden de mí, no del PowerPoint, ¿no? En un encuentro de coproducción, ¿cómo se concreta el apoyo de un inversor? O sea, por ejemplo, digamos, teniendo en cuenta que la película es una cadena de cesión de derechos y todo esto, que tiene que estar mediada por el asesor legal, o sea,
se llega primero como un acuerdo verbal en el encuentro que luego se concreta, o es decir, ¿cómo asegurarse de que luego no se echen para atrás las personas que están interesadas? ¿Quieres que te desilusione y salgas corriendo? No, la cuestión es, normalmente nunca se hace en un encuentro, en un primer encuentro no se hace un acuerdo, ¿no? A menos que sea la película y te hacen como una carta acuerdo entre los dos, diciendo que les interesa muchísimo, pero normalmente no. El proceso de los mercados y los encuentros no es una vez, tienen que estar continuamente para ver el proceso. O sea, durante un año a lo mejor tienen que ir a 3 y el siguiente año capaz de repetir como la misma estrategia para que se los vuelvan a encontrar. Y entonces ahí, como ya vieron el proceso, tienes que hacer una cosa que se llama el follow-up, el seguimiento. Cuando tú llegas de un encuentro te dan un montón de tarjetas y a todo el mundo le tienes que decir gracias por su entrevista, gracias por encontrarme, gracias por tal, quedé de mandarte el guión, quedé de mandarte el tráiler, aquí está mi dirección, aquí están los restaurantes más ricos de Colombia para cuando vengas, o sea, todo lo que hablaron en esa es como recordárselos, ¿no? Entonces, básicamente, el primer encuentro no se cierra nada, ¿no? Obviamente con este follow-up decir, mira, ya tengo el tráiler y ya avanzó y ya tenemos un primer corte y a dónde te envío y no sé cuánto, hasta ahí es como cuando te los vuelves a encontrar y ya empiezas a cerrar la negociación. Así es, de fácil. Bueno, ¿algo más? Nada. ¿Me ayudas con el micrófono? Sí. Qué pena. Qué pena que. Sí, es en cuanto al financiamiento de la película, como digamos en un pitch, pues en poco tiempo alcanzo a decir más o menos pues más o menos cuánto va a gastar o cuánto se va a gastar en realidad. Es decir, cómo en un pitch puedo dar a conocer esos gastos. ¿Le dices el total de tu presupuesto? Sí. Y después, pues el total del presupuesto, y después dices cuánto necesitas de ese presupuesto, el 50%, el 20% o una cantidad en específico. Es eso, así concreto, ¿no? Es como un telegrama. O sea, que no me pongo como en locaciones, no me pongo como en locaciones tanto, en actores tanto, sino de una vez, digo todo. Gracias. Ok, ¿estamos? ¿Quién más? No se emocionen que todavía no nos vamos. ¿Cuánto nos falta? Media hora, más o menos así. Voy a sacar mis armas mortales, que es un reloj de 1 minuto y un reloj de 7 minutos, puede ser, que además es muy escandaloso. ¿Y se acuerdan qué pedimos ayer? Los papelitos de los proyectos. Les dije que estuvieran preparados para todo y no me hicieron caso. Vamos a escoger un par de proyectos, algunos van a hacer unas preguntas, a algunos les va a tocar hacer un pitch. Así que va a ser como al azar, ¿no? ¿Nos ayudas? Para que no sé qué preferimos con las cámaras, que si se paran aquí o seguimos como a los lugares. Ay, sí, yo bien cansada. ¿Qué hacemos, señor cámara? ¿Qué prefiere? ¿Que se paren? Bueno, que se paren en el puesto, ok. A ver, proyecto número 1, los que se fueron pues ya se salvaron. Claudia Sánchez, productora, ¿está? No, se salvó. Otra Claudia Carolina. ¿Te acuerdas que me querías presentar tu proyecto? A ver.
Santiago, qué lindo. A ver, en un minuto, ¿qué es lo que dura esto? Espera, cuenta la historia de tu proyecto. Un minuto, solo el logline. O sea, yo realmente historia no tengo. Si tienes una idea, tú véndeme lo que sea en un minuto, ¿ok? Sí. ¿Lista? Respira fuerte. Listo. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Archila, soy la productora de un proyecto audiovisual que se llama Ciudad 360. En resumen, es un proyecto que integra un nuevo lenguaje audiovisual que es con video 360 grados, donde le ofrezco al usuario una perspectiva 360 de ciudad. No sé, me paniqué. Ok. Nos quedó medio minuto. ¿Qué duda le quedó? ¿Qué se va a ver en esa? Exactamente. ¿Se lo pasas a él? Qué pena. Es que se me olvidó. ¿Te puedes sentar, Claudia? No, pues yo digo que pues que qué atmósfera va a quedar, qué sensación, qué imagen quiere transmitir, qué ciudad, porque existen muchas ciudades en Colombia, pues. Sabemos que estamos acá en Bogotá, pero no sé si lo vas a hacer acá en Bogotá o en Cali o en Medellín. ¿Cómo lo voy a contar, Faltón? ¿Cómo lo vas ¿no? a contar? Sí, exacto. ¿Y cómo lo vas a contar? Eso. Otra cosa, el título, porque ahora 360 se llama todo, ¿no? Campañas 360, 360, 360, está bueno, pero habría que un título relacionado con la ciudad, ¿no? Claro, es que hasta ahora es la idea que tengo de utilizar el dispositivo 360 de ciudad, o sea, no solo Bogotá, realmente es para hacerlo como interregional, una cosa así, pero pues nada, hasta ahora está como la idea en búsqueda de, por ejemplo, guionistas. He intentado conseguir guionistas para 360, pero es muy complicado porque necesito la perspectiva 360, entonces no es una sola historia, sino son 3, 4 historias simultáneas. ¿Cuál sería el valor de producción de este proyecto? La forma, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que vender, la forma. O sea, aunque sea una idea, la forma es lo interesante y el lugar, el dónde, en dónde va a suceder, ¿sí? Porque el dónde me puede decir qué tipo de público quiero, aunque sea nacional, a dónde se va a pasar, cuál puede ser el posible mercado, ¿ok? Bueno, gracias, Claudia. El que sigue. Nombre del proyecto. Bueno, no. Cargo Juan Felipe Castro, productor y director. ¿Está? Juan Felipe. Hola, Juan Felipe. ¿Me vas a contar en una línea tu historia o tu proyecto? Porque es un documental. Convénceme, a ver si lo producimos. Y resalta 3 valores de producción de tu documental. Mi documental se llama 21/12/2012, Mundo Reiniciado. Y es un documental que surgió pues a raíz del calendario maya y de todo este boom mediático, catastrófico, apocalíptico. Y el 21 de noviembre decidimos abrir una convocatoria en las redes sociales, sobre todo en Facebook, para conseguir gente en diferentes lugares del mundo que nos contara su visión o su vivencia de esos días de la víspera y posteriores al 21 de diciembre. Conseguimos 21 personas, de las 21 personas quedaron 12 y 5 personajes complementarios, y nos llegó alrededor de 50 gigas de video de diferentes países del mundo, de Tailandia, de todos los 5 continentes, y lo que quisimos hacer fue contrastar entre, digamos, toda esa influencia de los medios con la vida común y corriente, de personas común y corriente en diferentes puntos del planeta. 3 valores de producción. 3 valores de producción. Pues, primero que todo, es una historia muy humana,
que se aleja un poco de lo, digamos, de lugares comunes de los medios. Se acabó el tiempo. A ver, ¿cuáles son los 3 valores de producción? Bueno, por un lado yo creo que la humanidad que se ve en cada uno de estos personajes, el contraste con la información, digamos, recargada de los medios, y pues otro valor es que ya está, digamos, grabado en un 80% y la finalización no es tan costosa como la hemos pensado. Por otro lado también, que me han hecho caer en cuenta que puede convertirse en una serie documental, que podría tanto funcionar como largometraje como una serie de 12 capítulos. Ok, muchas gracias, Juan Felipe. ¿Esos son valores de producción? A ver, Juan Felipe. ¿Esos son valores de producción, chicos? ¿Cuáles serían los valores de producción de ese proyecto? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo lo podríamos vender? ¿Cómo podríamos vender ese proyecto? Mito y cotidianidad creo yo que es un valor de producción, de esta relación novedosa, cómo el mito penetra la realidad o cómo la realidad responde al mito, desde lo narrativo. Eso podría ser una premisa, pero acá, micrófono. Es como un documental con información o hecho en 5 países, ¿no? Como exactamente. Pues, un documental global, ¿no? Como eso que permite la distribución y públicos en diferentes países, ¿no? Exactamente, ya tiene un público. La geografía, digamos, de la naturalidad de eso. Por ejemplo, ya no podría ser si este proyecto hubiera salido justamente hace un tiempo, cuando iban a decir que se acababa el mundo y tendrías que haber tenido muchos editores y ya el dinero puesto, pues obviamente todo el mundo te lo hubiera querido comprar, ¿no? O sea, es como un proyecto que llamamos que tienen temporalidad, son proyectos con temporalidad, que si no los haces o sí tienes que planificar. O sea, yo para el mundial pues quiero hacer un proyecto y entonces empiezo 2 años antes, no voy a empezar 6 meses antes, ¿sí? O sea, eso es muy importante acá. Me parece que además tiene un plus y es que genera comunidad, y creo que esas personas que te dieron ese material además van a remitir a otras personas y vas a generar mucho público. O sea, solo como la incidencia por internet puede ser como la estrategia. Claro, las redes sociales, ¿no?, de distribución también puede ser como una nueva forma interactiva de contar esa historia. Bueno, a ver, otro de abajo. Un post-it. Natalia Forero. Natalia, tenemos todo para ser felices. ¿Por qué seleccionaste el título de tu película? ¿O quién fue, Natalia? ¿Por qué no seleccionaste el título de tu película? Tenemos todo para ser felices. Buenas noches, mi nombre es Natalia Forero, soy productora de un documental que estamos trabajando con Paloma Sánchez, con un ¿cómo se dice?, material inédito del escritor David Sánchez Juliado, no sé si todos ustedes lo conocen, y en la conferencia que él promocionaba en un mes de viaje por toda la costa, se llamaba Tenemos todo para ser felices. Y eso hace parte, por eso escogimos el título con el que queremos promocionar nuestro documental. Muy bien, contestaron esta, ¿sí? ¿Todo le quedó claro? Sí. Eso es bien importante, gracias, Natalia. Y en menos, te sobró menos de 1 minuto. Ay, productora. ¿Qué sucede con el título? ¿No? ¿Se acuerdan lo que les dije? Muchas veces el título tiene relación, y entonces yo me voy a acordar a lo mejor del título, y es importante hacer ese hincapié de esa premisa. O sea, ¿cómo justificas el título que tenga que ver con eso? Hay muchas veces que tiene que ver, y en este caso, mira, le atiné que tenía que ver con alguna cuestión de la historia, básicamente. Y otra cosa importante para todos, cuando les pregunten algo, contesten lo que les preguntan, ¿ok? Y concreto, ¿no? Porque si empiezan como
a pensar y a decir y a irse por la tangente, que te aburres y dices, bueno, ¿qué le pregunté? ¿No? Entonces, concreto, o sea, piensen, dense un minuto para pensar y contesten, ¿ok? Y es documental además. Ok. Está no porque es de Paloma, supongo. Juan David López. ¿Está? Ah, hasta atrás. Sí, mira, se fueron hasta atrás, pensaron que no los íbamos a ver y fueron a los que les tocó. Tenemos, Juan David, La última tumba, otra historia mínima. Director, cinematógrafo, guionista, productor, jalacables, sonidista y todo. Más o menos. Ok, película de ficción. Descríbeme el final de tu película. Sin ninguna antesala, ¿no? ¿De qué pasa en la historia? No. Ni la más mínima. Solo quiero el final de tu película, la secuencia final. Un personaje se mete en la tumba que creyó perder por la proliferación de muertes en cierta época colombiana, y habitando uno de estos nichos para no perderlo decide suicidarse dentro de él. Termina plano final, el encargado del cementerio: aquí vivió y murió el pequeño Juan. Muy bien, muy concreto. ¿Les llamó la atención? ¿Quieren leer algo más de ese proyecto? Sí. Y a veces así, a veces por el final puede empezar un buen pitch, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo? Pero entonces, ¿no? Causa interés. ¿Y se imaginaron la secuencia que él describía? ¿Se imaginaron el panteón? ¿Se imaginaron la qué? ¿Se imaginaron la fosa? ¿No? Entonces es hablar con imágenes, ¿sí? Muy bien. Gracias. Giovanni Venegas Díaz. ¿Está? Giovanni a la una. Proyecto de ficción. William. Ah, muy bien. William, cuéntame cómo vas a contar tu historia en un minuto. Oriente es un proyecto de ficción que recurre a la poesía visual para abordar la búsqueda de identidad de un adolescente que emprende un viaje con su padre a una zona campestre, mientras que su madre y otro hermano viajan a Italia. Entonces hay un contraste visual entre el trópico e Italia, con componentes lúdicos, poéticos, filosóficos. De hecho, el título Oriente alude al contacto que el personaje tiene con las filosofías orientales a esa edad, que le causan una honda impresión. Muy bien. ¿Visualmente se imaginaron la película? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Lo que pasa es que remite a ciertas zonas geográficas de Italia, pero no específicamente a una zona que forme parte de la historia. Entonces, tal vez obviamente uno no crea una imagen, pero uno, o sea, yo logré construir como un tono, y por lo menos sé que es una película que va a ser enfocada como en lo visual. O sea, yo lo noté, que dice que es un contraste de imágenes y poéticas del trópico y la búsqueda de un adolescente. Entonces yo lo noté. A lo mejor remarcar cómo es eso, de algún ejemplo, ¿no? Para que quede más claro, quizá. Pero sí, muy concreto y muy bien. Un minuto. Pasamos bien en tiempo, ¿eh? Otra pregunta. Maenie Torres Castro, ¿puede ser? Melanie. Cortometraje. Descríbeme el estatus de tu proyecto en un minuto. ¿Te hace referencia en qué etapa va?
Bueno, mi corto va en etapa de desarrollo. Estamos ya con la parte de presupuestos, con la parte de gestión y digamos que ahí vamos, tenemos ya un cronograma esperado porque nos toca trabajar como muy rápido y pues es terror, es un psicotriller. Es un psicotriller. Bueno, bien. En cuanto al estatus, sí es el estatus, es de en qué momento me encuentro, ¿no? Que llevo, o sea, no solamente estamos con el presupuesto, sino que parte de financiación o están en búsqueda de financiación. También el guión, ¿se acuerdan que les dije como en qué tratamiento está? Si es tratamiento final, ¿no? Si a cuánto están de producir o a qué, que de repente a qué van a aplicar, ¿no? A qué fondos o de dónde van a financiar la película. ¿Por qué? Porque yo quiero saber más. Entonces digo, de repente digo, ¿tienes algún proyecto? Sí, ¿y en qué estatus está? Está en desarrollo, o está en preproducción, está en postproducción. Es que en postproducción le falta la corrección de color y tal. Entonces yo ya me imagino más o menos cuánto tiempo, o a lo mejor si yo quiero invertir, digo, este sí me conviene porque le falta poco dinero, ¿sí? Entonces hay que ser como muy concretos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, lo bueno es que cada pregunta es un minuto. Paola Ochoa, directora y productora, proyectos Las Otras Voces. Paola, ¿cómo vas a financiar la postproducción de tu película? Hasta ahora como autofinanciada. No sé cómo la voy a financiar. ¿Qué palabra dijimos que no se debe decir? Y no sé, es peor. Bueno, tal vez buscar fondos de ayudas para postproducción. Muy bien. O sea, eso, buscar ayudas de postproducción y ahora, después de este curso, deberías decir con aportes propios y y yo qué sé, ¿no? Y bueno, eso. Sobre todo, muy bien, nunca se dice no sé, ¿no? Porque se supone que somos los productores y es decir, tenemos que dar la seguridad de que la película se va a terminar. Y también te preguntan, ¿y cuándo piensas terminar tu película? No, para el verano que viene. Ok. ¿Me explico? Bueno. Estornudé. El que sigue. Docucarranga. ¿Ese es un nuevo género? Miguel Sanguña. A ver. Hola. Explícame. Es un título de trabajo porque todavía no me parece muy bien. En 5 minutos, véndeme tu proyecto completo. Ok, pues nada, es un documental sobre unos músicos campesinos empíricos que están formando su grupo alrededor de la música carranguera, que es una música folclórica de los Andes colombianos. Básicamente el documental es el acompañamiento de los músicos dentro del camino de dejar el campo hacia la ciudad, buscando la industrialización como de su música, poder grabar su CD y comercializarlo, teniendo en cuenta que la música carranguera es como una música muy al margen de los circuitos comerciales en Colombia. Es decir, es una misión suicida y como un fracaso cantado desde el comienzo. Es como la historia del documental. A la par de esto, pues se explora como todo el entorno del campo colombiano, que generalmente se tiene una idea muy bucólica de él, donde se desarrolla como la labor del campesino con total tranquilidad y como alejado de todos los afanes de la ciudad. Es un poco la idea de cambiar esa visión que está cambiando también con las nuevas tecnologías, como otras músicas están llegando allá, desplazando también la música carranguera del campo, y como otras tecnologías también están acabando con ese espíritu bucólico del campo. Ya no es como hace 30 años, hace 20 años el campo, sino que se está desarrollando. Hay parlantes gigantes, hay música todo el tiempo en los espacios abiertos donde antes no había. Hay motores, motos, carros, y la idea también es descubrir un poco pues, que esa no es malo, pues realmente es un cambio necesario. Entonces también se descubre, la película está construida en la estructura de la fiesta un poco que genera la música carranguera, que es más que todo un
elemento de cohesión social dentro de la identidad campesina. Entonces la película empieza como muy observacional, acompañando a los personajes dentro de su cotidianidad, desarrollando con ellos como toda la labor del campo, todos sus ensayos poco a poco, cómo se están construyendo, cómo van llegando como a las presentaciones pequeñas de los festivales de los pueblos, a las fiestas, y se va poniendo cada vez pues, un ritmo mucho más dinámico dentro de la película, acercándose como al clímax de la fiesta, digamos, donde la borrachera y la alegría y todo esto estalla también dentro de la fiesta, para llegar al final como a ese guayabo y a esa resaca que genera que genera la fiesta, y que en la película básicamente sería el fracaso ya cantado, y que corroboran los protagonistas cuando su disco sale y no tiene el éxito que esperan, o definitivamente ni siquiera lo pueden grabar. Básicamente es la película. Tengo más tiempo. Bueno, pues es una película que está en etapa de desarrollo. Trabajé hace 2 años, un tiempo, pero tuve que cortarlo por falta de dinero, y bueno, pues, la película se presentó al fondo, pasó a pitch, y básicamente en ese momento no había encontrado personajes específicos, entonces no cuajó como el FDC. Sin embargo, está todavía en desarrollo, pues hasta ahora lo estoy como retomando, es un proyecto que estaba como planteado, estoy en la fase de retomar todo el desarrollo y poder plantearlo para rodar pues yo creo que el año siguiente. Está ubicado ya pues hay como una zona geográfica delimitada, que es en determinados municipios de Boyacá y Santander, y hay unos personajes ya delimitados, digamos, en este momento, como son algunos locutores de emisoras locales, algunos músicos específicos, locaciones muy específicas también, como el altiplano boyacense. Como la película pues ya tiene como definida también como una cosa de la imagen ahí, una imagen muy poco saturada, de contraste, lo del ritmo que te cuento. La idea es que sea un largometraje pues, de unos 80-90 minutos de duración, y es centrada básicamente como en el espíritu de la música carranguera, que además es una música que es casi inventada por una persona, pero que se ha desarrollado como identidad de un pueblo. Entonces, a pesar de que esta persona, que es Jorge Veloso, que casi todos acá conocen, no está presente en el documental, sí está presente como referencia de todo el mundo, y como alcanzar, es tal vez el único músico carranguero que alcanzó el éxito comercial y que puede vivir de eso. Es la película en general y a grandes rasgos, y tengo que buscarle un título. Esa es la otra lado que estamos. Bueno, te sobró 1 minuto. ¿Y qué le faltó? Va a sonar esto, ¿eh? ¿Qué le faltó? ¿Cuánto cuesta la película? Bueno, el presupuesto pues estoy en fase de desarrollo, pero por ahora tengo un presupuesto de 220 millones de pesos como para poder hacerlo, ¿no?, durante 2 años. ¿Qué pasó aquí? Nos fue llevando, ¿no? Como en el contexto del lugar, o sea, primero de dónde ibas a pasar, el contexto del lugar, la música, luego la historia y los personajes, ¿no? Creo que eso es como muy importante, porque tiene la película en la cabeza, y entonces como que nos fue llevando hasta más o menos causarnos interés en su película. Y también lo que se nota al equilibrio de producción, pues es de que sí tiene como más consolidado el proyecto, ¿no? La parte financiera, sí, muy floja, ¿no? Y los valores de producción también. Claro, sí. Pongan en práctica todo lo que hemos visto hoy. La pregunta fue muy abierta. ¿Qué? No fue tan específica la pregunta, entonces ya no. No, así era pichar tu proyecto. ¿Qué pasa si yo aquí traía un cheque y te decía, bueno, vamos a producir? Te lo perdiste. Sí. Oye, a ver, Julián Urbina. Julián Urbina, la una. ¿No está? No se cambien el nombre, chicos. El circo de Franco es un género de suspenso y el director es Andrés Tudela. ¿Está? Bueno, se perdió la oportunidad de que le diéramos el cheque, ¿no? Cristian Aranda, a la de una. Carola Palacios. Carola, tan calladita que estabas, ¿verdad? A ver, ¿me podrías describir el esquema financiero de tu película en 1 minuto? ¿Cuánto cuesta y el esquema financiero? Mi película es un corto documental, tiene un costo de 60 millones.
tengo financiado hasta el momento el 20% entre aportes de inversionistas privados y estoy consiguiendo el 80% restante a través de fondos. Muy bien, sí vino a clase. Carola, es muy importante eso de, me gustó como esta actitud de cómo se paran, ¿no? O sea, es decir, con la seguridad de decir, la película cuesta esto, esta es mi película. O sea, es bien importante que ustedes transmitan seguridad, ¿sí? El lenguaje corporal y la voz tiene mucho que ver en este sentido cuando haces un pitch. No estar bailando, no estar la voz que salga, ¿no? del estómago, de los pulmones y obviamente decir las cosas con esa seguridad y concretas y rápidas. Muy bien. Bueno, ¿quién sigue? Te tocó fácil también, pero bueno, a ver, Alejandro, ¿ya qué? ¿La última? Ah, ya estaba muy divertido, ¿no? A ver, explíquenme, Alejandra Cero Martínez, ¿y tiene 2? Sí. Ah, o sea, que o sí te tocaba. Sí, eso parece. Mira. Bueno, el último, y sacamos los 2. Y es un proyecto de cortometraje. Ok. Véndeme tu proyecto. Igual, el último que sea un pitch, ¿no? Vender el proyecto. En 5 minutos. Bueno. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Acero. Soy el productor del cortometraje de ficción llamado Eli, Lili y Toto, al que fui invitado a participar directamente por el guionista y director, que es John Edison Agudelo, un compañero con quien vengo trabajando ya hace algunos años en algunos proyectos de cortometraje. Bueno, la película narra las aventuras de 2 hermanas en la ciudad. A través de la narración podemos entender que son personas desplazadas, que han tenido una vida difícil, que vienen del campo, que están prácticamente abandonadas, y sobre una de ellas, sobre la mayor, que supera los 20 años, recae el cuidado y la economía del hogar, cuidando a la niña menor de 7 años. Pues bien, la historia nos va a demostrar, o nos va a ir decantando poco a poco, cómo la niña que llega a la ciudad, que está en un ambiente extraño para ella, va tomando la decisión de quitarse su vida, de llegar al suicidio, para encontrarse con las personas que ella ama y que están en el cielo después de la muerte de sus padres. ¿Cómo vamos a contar esta historia? Bueno, vamos a usar varios recursos narrativos. El principal, creo que van a ser los dibujos a través de los cuales se expresa la niña. El mundo diegético va a estar muy, muy rodeado de estas imágenes que la niña coloca en su cuarto, en su casa, y que en unos momentos muy específicos del cortometraje se van a convertir en animación, para demostrar lo que son los sentimientos y las intenciones de este pequeño personaje. Bueno, la propuesta de arte ya la mencioné, básicamente esta propuesta de animación, con algunas texturas que se manejarán para mostrar los momentos dramáticos y diferenciarlos también de lo que son la acción y la historia como tal, ¿no? Porque queremos que diferenciar lo que es el transcurso de una vida muy monótona, aquí en la ciudad, y dejar muy, muy claro ese momento dramático que es el que lleva a la niña a tomar esta decisión. ¿Cómo? ¿Cuándo? Esperamos tener definidos las fechas de producción de este cortometraje para el mes de diciembre. Por tanto, yo creo que podríamos contar con las imágenes y un primer corte finalizando este año. Es muy importante para nosotros
el casting, el cual ya está hecho. Ya tenemos escogida a los dos personajes principales, a la hermana y a la niña. Fue un proceso dispendioso en cuanto a la ubicación de la niña, pero pues lo hemos logrado bastante bien. ¿Qué tenemos pendiente? Nos queda un cronograma de trabajo en el que debemos demostrar, o mejor, debemos encontrar las locaciones con las que hemos tenido algunos inconvenientes por motivos de seguridad, pero que ya hemos sabido solucionar efectivamente. Ya hemos encontrado algunos contactos, algunas relaciones muy particulares en unos sectores específicos de la ciudad que nos dan de alguna forma una garantía, un respaldo también de la comunidad. Vamos a hablar, la película cuesta 54 millones de pesos, actualmente contamos con 8 millones de pesos, eso es un 8%, mentiras, un 16% aproximadamente, no he hecho la cuenta. Y bueno, estamos en el proceso de buscar más financiación a través de los fondos. Muy bien. En cuanto a estructura, muy bien, ¿no? Me parece que también fue en orden, el que como cuando no le estaba temblando la mano, no importa. Yo creo que habría que como que limpiar, en cuanto dijo que la niña y muerte y sus padres iban a búsqueda, o sea, como que todos se quedaron así, pero después otra vez se le volvió a caer el pitch, ¿no? O sea, es como contar entonces hay que como que mantener, ya cuando subes ya tienes que mantener arriba, ¿no? Es igual una estructura dramática. ¿Quién estaba detrás del proyecto? Que eso es importante. Cuando te presentaste estuvo muy bien y ya después como que la película se nos fue subiendo en cuanto a la estructura, pero ya después así como estos valores de producción y cómo lo íbamos a contar, o sea, ¿quién está detrás del proyecto? Porque van a hacer animación, o sea, estás tú, hay un equipo, hay un productor, hay una escuela, hay una productora, ¿quién está detrás de este proyecto? ¿No? Pero muy bien, muy buena estructura de pitch. Es bueno contarlo así como, cómo lo voy a contar y empieza. No sé, ahora se permite porque sacó el acordeón, lo vimos, ¿verdad? Pero no, o sea, la historia se va a contar, ¿no? Nunca empiecen como, ¿cómo lo va a contar? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por cuál es mi interés? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿No? El presupuesto de la película es esto, sí, quiten todas esas preguntas son imaginarias, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, básicamente. Y bueno, chicos, pues muchas gracias. Espero que esto les sirva, las herramientas. Básicamente es compartir conocimiento y espero que utilicen las herramientas para muchos proyectos y nos vemos por el mundo. ¿Ok? Gracias. Diga. Sí. A ver, si quieren, anoten. Tenemos una página que constantemente tenemos foros, información de talleres, cursos, mercados y tal, que es cinefabrica.net. Cinefabrica, de cine, cinefabrica.net. Y bueno, mail marta.orozco@cinefabrica.net. Ahí me dicen, nosotros estuvimos en el taller de proimágenes. A veces son como muchos mails que llegan ahí, pero si hacen como preguntas concretas y rápidas, si te digo o te mando un contacto o lo que sea, ¿no? marta.orozco@cinefabrica.net. Ok, también hay en Cinefábrica hay un libro de producción y hay muchos formatos que después también se pueden bajar o ya les haremos por aquí llegar a algunos. Entonces, bueno, en eso estamos. Ya está. Descansen.